¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por visitar este video. Vamos a empezar con una explicación de lo referente a todo lo que es del equipo engargolador de latas. Entonces, como parte número uno, vamos a mostrar estos elementos, estas partes de fierro. Nosotros de aquí en adelante lo vamos a llamar chock. Este chock no es otra cosa más que un aditamento que se instala en el equipo engargolador que tenemos en la parte de atrás y que va a ser útil para un determinado tipo de tapa. Entonces tenemos este chock que está diseñado para esta tapa pequeñita, para que lo tengan como un ejemplo en consideración. Esta lata es igual, estos son elotes marca La Costeña, tiene una capacidad del envase de 410 gramos o bien 246 gramos ya drenado, es decir, los puros granos sin el agua que lleva aquí adentro. Número 2, estos son el otro envase para el cual el equipo está diseñado, es decir, si lo quisieran comparar con un producto que existe en el mercado, pueden ser como el bote donde viene las rajas marca La Costeña, que tiene una capacidad de 800 gramos y una masa drenada de 440 gramos. Entonces estos son los dos tipos de latas que son de los más comerciales. Una lata puede ser para una presentación para 2 personas o una persona, y finalmente la lata más grande para una presentación de una familia de 4 personas. Partiendo de este punto, seguimos con la explicación. El contacto del proveedor que vende estas latas vende contenedores de este tipo, es decir, el abre fácil ya viene sellado en la lata. Vemos aquí en la parte inferior cómo ya está puesto. Y del otro lado nos queda la sobretapa. Esta sobretapa ya es la que nosotros vamos a instalar con nuestro equipo para finalmente ya darle el terminado. Tenemos dos tipos de lata. Una que tiene un barnizado color ámbar. Y tenemos otro tipo de lata que tiene un barnizado de color blanco. ¿Cómo determinar qué lata es la adecuada? Nosotros tenemos aquí en este ejemplo 2 latas con la misma capacidad, en ambas se le puede poner el mismo producto, pero la diferencia radica de que se ocupan las latas que tienen el barnizado de color blanco siempre que el producto que se vaya a envasar tenga una consistencia o un pH muy ácido. ¿A qué nos referimos con un pH muy ácido? A lo mejor como piña, como duraznos, como limón, como cualquier cosa que tenga un pH muy alto, es decir, muy ácido. Caso contrario, si lo que nosotros vamos a envasar no tiene un pH muy ácido, es decir, su potencial de hidrógeno es muy bajo, vamos a envasar un producto alcalino, que pudieran ser a lo mejor cacahuates, a lo mejor jamón, o cualquier producto el cual no haga reacción con los elementos metálicos. Como ustedes bien saben, todas las cuestiones que son ácidas oxidan cualquier metal. Entonces, en este ejemplo, un ejemplo piña en almíbar, aunque es una cuestión comestible, sí tiene un grado de acidez. Entonces, cuando se envasan cuestiones ácidas, forzosamente la lata tiene que ir con este barnizado blanco. Caso contrario, esta lata es la adecuada. Entonces, partiendo de este punto, vamos a revisar. Hacemos un resumen parcial. Estas son las 2 medidas que van a poder utilizar con su equipo engargolador de latas. Tenemos este envase que pudiera ser para 2 personas o una persona, y finalmente una presentación familiar. Estas son las 2 medidas más comunes. Incluso a la hora del empacado en una caja va a ser más fácil de que ustedes encuentren de manera más comercial una caja para esta medida y para esta, que quizá para una lata mayor. Entonces se les van a entregar 2 chocks junto con su equipo engargolador, que van a servir para esos envases. También les vamos a anexar con su equipo un juego de llaves. Estas llaves van a ser útiles para el ajuste de los accesorios de su máquina. Tenemos una llave Allen que sirve para poder quitar un tornillo Allen, que sirve para la alineación de un accesorio que vamos a explicar más tarde. Finalmente, esta llave de color negro la vamos a utilizar para aflojar o para atorar o enroscar, mejor dicho, cada uno de los chocks, que en este caso son estas 2 piezas. Le vamos a entregar unas pinzas de extensión
que va a servir para soporte a la hora de hacer todos los ajustes. Como medida de seguridad, antes de empezar con la jornada, sugerimos: este equipo es un equipo industrial, aunque sea pequeño, tiene una potencia realmente grande, gira a varias revoluciones por minuto, entonces al momento de estar enroscando una lata, que a su vez va a tener un peso adentro, y si nosotros no tenemos la precaución adecuada, este envase puede salir volando y puede causar daños ligeros al operario. Entonces sugerimos sin excepción, cada vez de que se utilice el equipo, se deben utilizar unas gafas de seguridad transparentes como esta. Todos los operarios deben utilizar guantes. Si va a ocupar este equipo para una aplicación de la industria alimenticia, sugerimos de que utilicen un cubrebocas que sea desechable, una cofia, y bueno, esos son los aspectos de seguridad mínimo. Otro aspecto que también tenemos que mencionar: todos los equipos industriales, prácticamente de manera general, funcionan con un voltaje de 220 volts. ¿A qué me refiero con esto? Una conexión normal donde usted conecta su refrigerador, su televisión, su aspiradora, es decir, una conexión doméstica, funciona a 110 volts. Y una conexión industrial, que es lo que usted va a requerir, funciona a 220 volts. No tenemos hasta ahorita una idea muy clara de dónde va a utilizarse el equipo, ni tenemos tampoco una referencia un poco más precisa de las instalaciones físicas eléctricas de su fábrica. Entonces nosotros le vamos a proveer junto con el equipo este pequeño elevador de voltaje. ¿Esto para qué sirve? Vamos a conectar aquí un cable a nuestro tomacorrientes normal que funciona a 110 volts. Este aparato va a aumentar ese voltaje por medio de todos los componentes que llevan internamente, y posteriormente aquí vamos a conectar nuestro equipo engargolador que tenemos en la parte trasera. Es decir, vamos a tomar electricidad a 110 volts, lo vamos a multiplicar a 220 para que sea la energía necesaria que requiere el equipo para operar, y finalmente va a quedar el aspecto eléctrico cubierto y resuelto. Nosotros sugerimos que si usted estuviera en sus posibilidades ya integrar de manera formal y constante una instalación a 220 volts, va a ser muchísimo mejor. Y todo lo que se refiere a elementos como motores, maquinaria, son más eficientes cuando funcionan con ese voltaje. Esto no quiere decir que si usted tiene una conexión doméstica, su máquina no vaya a servir. Lo único a lo que nosotros nos referimos es de que todo lo que es industrial está fabricado con estándares y requerimientos eléctricos industriales. Si no tuviera ese problema, sin costo alguno le vamos a agregar este elevador de voltaje. Va a ser más que suficiente para una jornada de trabajo de por lo menos unas 8 horas. Entonces, hasta aquí es la explicación general de todos los elementos que le vamos a entregar. Hacemos nuevamente un resumen. Estos son los dos modelos de latas que va a poder utilizar. Comentamos que cuando la lata tiene un barnizado ámbar son para productos que no son ácidos, es decir, son alcalinos. Cuando utilizamos una lata que tiene un barnizado color blanco son para envasar productos ácidos. Los elementos de seguridad mínimo para el operario: gafas, cubreboca, cofia, guantes. Estos son los herramientales que vamos a utilizar, y concluyo la explicación de manera introductoria con este último comentario. Mucha gente pregunta: bueno, ¿y cómo se van a envasar los productos? ¿Se envasan crudos? ¿Se envasan ya cocidos? Y realmente no existe una regla como tal tácita y que nos dicte una línea general para el envasado en las latas. Voy a poner un ejemplo: el atún, la sardina, los jamones, cualquier producto que sea cárnico y que se envasa en una lata, regularmente viene envasado en una lata como esta, es decir, que tiene un barnizado color blanco, y se envasa en crudo. ¿A qué me refiero en crudo? Vamos a poner el ejemplo de las sardinas. Una maquinaria coloca las sardinas en la lata, le pone el caldillo, se sella la lata, y esta lata como tal la meten en un proceso de cocción. Como se cuece, una vez que está perfectamente sellado, se mete en una olla de presión. Por ponerlo como un ejemplo y haciendo una analogía, se mete en una olla de presión. El mismo contenedor
sirve para que todos los sabores se conserven dentro de la lata y el producto se cueza desde adentro. Es decir, el atún, la carne, la sardina y algunos otros alimentos se meten crudos y se cocinan dentro de la lata. Quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y yo pudiera enlatar un producto que ya tengo cocido? La respuesta es sí, también pudiera ser. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes quisieran meter en una lata frijoles refritos, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Si están sus posibilidades ya tener el producto fabricado, se mete aquí en la lata, se le pone su tapa y listo. Eso es todo lo que ustedes tuvieron que hacer. También pongo otro ejemplo. Tenemos aquí una lata de chiles La Costeña, son rajas. Entonces se cumple la regla que yo les comenté anteriormente. Este producto lleva la acidez del chile, más la acidez del vinagre, más todos los condimentos. Entonces siempre se sugiere para este tipo de aplicaciones que la lata tenga este barnizado. Si ustedes quisieran a lo mejor envasar cacahuates, pues bueno, no va a ser necesario esta lata. Con esta va a ser más que suficiente. Partimos de este punto. Entonces, si ustedes quisieran más referencias de qué productos se deben envasar en qué tipo de latas, los tiempos de cocción o los mecanismos adecuados para el envasado, pueden referirse a la normatividad oficial mexicana. Ahí pueden tener unas directrices básicas por lo menos de qué pudieran hacer, o bien recurrir a cualquier centro de investigación donde vean todo lo referente a química en alimentos. Ellos les podrán por lo menos dar una línea o una sugerencia de cómo utilizar esto. Partiendo de este punto, vamos a hacer un segundo video donde vamos a hacer el despiece de todas y cada una de las piezas que componen a su equipo engargolador. Gracias.